Bueno, vamos a comenzar como habíamos programado y tenemos la visita, que yo como se lo dije en la clase inaugural, es un lujo que ustedes van a escuchar al embajador más Gregorio Cernada, que tiene una larga trayectoria en el servicio exterior y en el tema que nos convoca, como es el tema nuclear. Así que por eso hemos también invitado a otros integrantes que no son específicamente la cátedra, pero que tienen actividades en el IRI, el Centro de Reflexión en Política Internacional, bueno, varios centros, y algunos de ellos están presentes hoy acá. Así que, sin más, yo no quiero hacer un panegírico del embajador. Está compartido en el chat. Tiene una larga historia. De todas maneras, acá y te quiero presentar más a los colaboradores, a Lucía Balazuti, a Gabriel, nuestro doble función de profesor de Derecho Internacional e Informático, es lo que nos arregla todo el tema informático, a Ignacio Portela y no lo veo acá, a Pérsico, también que está junto, y al profesor Carlos Biangardi también que están acá presentes. Así que me dijo Gabriel que te pone, digamos, tu currículum. Perdón. Va a poner, digamos, un artículo para que ustedes lo lean, que acaba de publicar en el diario La Nación, en el día de ayer, el embajador, un artículo que es absolutamente necesario que ustedes lo puedan leer. Por lo menos esa es mi opinión. Entonces también ahí en el chat van a tener el artículo del embajador. Así que, Max, te doy la palabra y, por supuesto, cuando vos termine va a ser un debate abierto como corresponde en una institución universitaria. Así que te paso la palabra, Max. Bueno, muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias, en primer lugar, Norberto, Gabriel y todos tus colaboradores por organizar esta charla. Realmente me encanta, les agradezco muchísimo, me gusta mucho dialogar con estudiantes y con gente especialista en los temas. Y por supuesto agradecer a tanta gente que han convocado, realmente es un número impresionante realmente de gente que quiere seguir este tema. Así que bueno, vamos para aprovechar el tiempo, voy a tratar de ir directamente a la cuestión. Ustedes saben, eh, el tema básicamente va a ser la política de seguridad externa argentina. ¿Por qué es importante esto? Esta es una aclaración que tengo que hacer al comienzo para que ustedes aprecien la cuestión de fondo. La seguridad es esto hay que aclararlo y conviene tenerlo muy en claro. La seguridad es el tema número uno de la agenda internacional, de la agenda mundial. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla. La seguridad es la vida o la muerte de los estados. Imagínenselo ustedes a un nivel personal, porque es lo mismo. Ustedes pueden tener dinero, pueden tener salud, pueden tener amor, familia, todo puede estar muy bien. Pero si la seguridad de ustedes está en riesgo, todo se puede perder en un instante, en un segundo. Es lo mismo con los estados. La seguridad es lo número uno, la vida o la muerte. De modo que esto lo tienen clarísimo las superpotencias y las potencias y los países serios, y nosotros tenemos que también tenerlo muy en cuenta. Y este tema del cual les voy a hablar trata básicamente de esta cuestión, la seguridad externa. Digamos, eh, yo lo llamo de alguna manera seguridad externa para no llamarlo seguridad nacional, que tiene connotaciones de otra época y a veces negativa. Pero es más o menos lo mismo, seguridad nacional, seguridad externa. Es para distinguirla de la seguridad interior, ¿no? De la seguridad interna. El, Me parece que se le cortó, se desconectó. Bueno, esperemos, justamente de la mala suerte que el otro día hicimos esta reunión, no se cortó acá. Acá no, bueno, son cosas que pasan. Como siempre cuento la historia,
la conocen, otros no. Cuando se pasan estas situaciones no hay que hacerse mala sangre, porque al propio Bill Gates le pasó cuando presentó el Windows 10 en plena, se imagina, el mundo estaba viendo, y al propio Bill Gates se le cortó la transmisión. Así que después de eso, todo es posible en este mundo tecnológico. Pero bueno, esperen unos minutos y va a volver. No hay que hacer, por parte nuestra no tenemos que hacer nada. Hola, Roberto. Sí, se había cortado, mala Se suerte, no cortó, importa. se cortó la comunicación. Bueno, Bueno, ahí estamos, seguimos. seguimos. Cambiamos el nombre, seguí. Bueno, muy bien. Bueno, No yo hay les problema. decía, el tema de seguridad, como les decía hasta ahora, es el tema central de esta exposición y tiene unos antecedentes históricos importantes, a los cuales me voy a referir. Toda esta historia comienza alrededor de los años 40. Es bastante, mutatis mutandi, obviamente, es bastante paralela a la historia que tuvo este desarrollo en otros países del mundo, como en Estados Unidos, como en Inglaterra, etc. ¿Qué pasó? Alrededor de los años 40 se empezaron a hacer los primeros desarrollos en materia de tecnologías, que esto es muy importante distinguirlo, lo que llamamos tecnologías duales o sensibles. ¿Por qué lo llamamos tecnologías duales o sensibles? Porque son tecnologías como la nuclear, como la espacial, también pueden ser los químicos, que son tecnologías que pueden ser usados con fines pacíficos, pero también con fines bélicos. Y alrededor de los años 40 es que se comenzó a trabajar en la Argentina en estos desarrollos, con especialistas que se habían formado en el exterior, argentinos que volvían, también algunos especialistas extranjeros que trajo el gobierno argentino, y con todos ellos empezó a trabajar gracias a la idea, a la buena idea, que tuvieron, no sé si ustedes han tenido la posibilidad de estudiar este proceso, pero es sumamente interesante, que en realidad venía antes, de los años 20, 30, de lo que llamaban los militares ingenieros. Eran una serie de militares argentinos que tenían muy clara la idea de que era fundamental el tema tecnológico, es lo que venía. Estamos hablando de la entreguerra, entre las dos guerras mundiales, se había adquirido durante la Primera Guerra Mundial la clara idea de que el tema de la tecnología era decisivo en todo lo que tuviera que ver con seguridad, y comprendieron que había que trabajar en esto. Así que entre varios militares de esa época, de la Marina, del Ejército, se empezó a trabajar en estos desarrollos y a convocar a gente capaz en estas áreas. Hubo a fines de los años 40 un comienzo, digamos, de desarrollo de la Comisión Nacional de Energía Atómica,
pero digamos todavía estaba en un proto-desarrollo. En realidad ahí ocurrió un suceso muy curioso, muy simpático, está muy bien contado en detalle, se los recomiendo en un libro que se llama El secreto de la isla Huemul, de Mario Mariscotti, en el cual él cuenta toda esta historia que yo se los voy a resumir muy, muy brevemente, pero que tiene mucha importancia para esta historia, que es lo siguiente. Alrededor de fines de los años 40, Perón trajo a un técnico, Ronald Richter, un físico nuclear austríaco, y este hombre vino en el contexto de la cantidad de técnicos que habían dado vueltas por el mundo. Había en esos momentos, se imaginan fines de los años 30, comienzo de los 40, durante la Segunda Guerra Mundial y al fin de la Segunda Guerra Mundial, una suerte de cacería de headhunter, ¿no? De cacería de genios en materias de este tipo de tecnologías. Entonces comenzaron a competir los Estados Unidos, comenzaron a competir la Unión Soviética, Inglaterra, Francia, todos por ver quién se quedaba con esta gente que la mayoría estaban en Europa, la mayoría alemanes, principalmente alemanes, eh, pero también de otras nacionalidades. Por ejemplo, los Estados Unidos se quedaron con un montón de gente. Werner von Braun, por ejemplo, que después sería el que desarrolló todo el proyecto de la NASA espacial de los Estados Unidos, pero también gente de Hungría, como Szilard, como Teller, Einstein y muchas otras grandes mentes. Por supuesto, los que más se llevaron de toda esta gente fueron los Estados Unidos, un número muy, muy grande. Hay libros que trabajan, que han estudiado sobre este tema de la captación de los científicos europeos en este periodo. La Unión Soviética se llevó una cantidad muy grande también, Inglaterra, Francia. La Argentina trajo algunos pocos, muy pocos, pero algunos. Estamos en algún nivel de esa lista. Entre esos que se trajo Perón, como les decía, a un físico austríaco que se llamaba Richter, Ronald Richter. Este físico le vendió a Perón la idea de que él iba a poder desarrollar la tecnología de la fusión nuclear. Ustedes saben que hay dos procesos fundamentales: la fisión nuclear, que es decir, quebrar el átomo, romper el átomo por la mitad y liberar su energía, o la fusión, que es juntar los dos átomos y liberar la energía de juntar átomos. Hasta el momento, en esos años, a fines de los 40, se conocía muy bien, algunos pocos países como Estados Unidos, conocían la fisión nuclear, es decir, con la cual se habían hecho las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Pero realmente eran el comienzo de todos estos desarrollos. Pero la fusión nuclear era una tecnología sumamente delicada, muy novedosa, que prácticamente nadie manejaba en el mundo. Y este hombre le vendió a Perón que él iba a poder hacer esto. Perón le creyó, le asignó una cantidad de recursos extraordinarios, le asignó toda una isla, en la isla Huemul, precisamente en el medio de Nahuel Huapi. Si ustedes han estado en Bariloche, habrán visto que hay una isla en el medio del lago, esa es la isla Huemul. Se la asignó a él porque Richter le dijo: yo necesito un lugar absolutamente secreto donde pueda desarrollar todos mis trabajos y donde nadie me moleste, nadie entre. Bueno, le asignó guardias, le asignó dinero, autos, soldados, gente, hasta un piano de cola le pidió el austríaco, imagínense. Y este hombre trabajó ahí durante algunos años, hasta que, en total secreto, nadie sabía lo que él hacía, ni nadie lo controlaba, hasta que alrededor de comienzo de los 50, creo en el 51 más o menos, le anunció este hombre Richter a Perón que él podía ya en laboratorio realizar un ensayo de fusión nuclear, lo cual, se imaginan, era algo que nadie en el mundo dominaba. Perón lo anunció públicamente, internacionalmente, con este hombre al lado de él, lo condecoraron incluso en todo. Esto causó un impacto internacional extraordinario, porque era como decir que la Argentina podía tener una bomba atómica. De hecho, los diarios acá en Argentina titulaban "Tenemos la atómica". ¿Se imaginan esto de la conmoción para lo que podía ser en el tema de la seguridad internacional? Que un país como la Argentina, cuando había, en ese momento sí que había muy pocos países que tuvieran ese dominio. Hoy todavía sigue siendo una tecnología, toda la tecnología nuclear de poder producir una bomba atómica, es una tecnología que manejan, no sé, no más de 10 países en el mundo, un número muy reducido. Imagínense a fines de los años 40.
Pero ¿qué pasó? Entre los científicos argentinos, que ya estaban trabajando con la CONEA recién creada, se empezó a despertar algún tipo de sospecha de que esto era medio extraño lo que estaba haciendo este hombre Richter. No estaban muy convencidos, porque él no mostraba nada real de lo que estaba haciendo. Y le empezaron a decir a Perón, miren, acá hay algo raro, tenemos que hacer una visita a la isla Huemul y averiguar realmente si este hombre está mintiendo o no. Perón se negaba, Perón decía, no, yo confío en él, realmente confío en él, hasta que finalmente lo convencieron, fue toda una comisión de expertos argentinos, visitó la planta y después de 2 o 3 visitas se comprobó que era todo un fraude, un blef. El hombre lo había engañado, pero si bien era un físico, era inteligente, era capaz, todo lo que quieras, pero no era verdad que había alcanzado ese desarrollo. ¿Por qué les cuento toda esta anécdota? Porque en realidad todo esto terminó en la nada, ¿se imaginan? Pero paralelamente se desarrolló la Comisión Nacional de Energía Atómica y le dio un impulso extraordinario a la Comisión de Energía Atómica y la asoció a Bariloche. A partir de ahí se creó el Centro Atómico de Bariloche, que ustedes saben que está ahí, es el más antiguo, y quedó asociada a la ciudad a eso. Pero desde ese momento la Argentina comenzó a desarrollar la tecnología nuclear en serio, de una manera seria. Para fines del gobierno militar, es decir, alrededor del año 82 más o menos, la Argentina ya había adquirido un desarrollo nuclear extraordinario. Había adquirido 2 desarrollos de tecnología sensible dual muy importantes y decisivos. Uno primero es que, más allá de tener reactores experimentales, reactores de potencia y un montón de tecnologías más, había alcanzado a través de la empresa INVAP, que es dependiente de la CONEA, había alcanzado el dominio de la tecnología del enriquecimiento de uranio. Esto es fundamental, ¿por qué? Porque enriquecer uranio es una tecnología que permite, si uno enriquece en un porcentaje menor, es sumamente útil para el combustible, para los reactores experimentales, para mejorar la combustión de los combustibles de los reactores de potencia, para un montón de beneficios, pero también se puede enriquecer en un porcentaje mayor y con eso se produce una bomba. Por eso les decía, son tecnologías duales. De modo que cuando la Argentina, a fines del gobierno militar, alcanzó el dominio de la tecnología del enriquecimiento de uranio, era entrar en un club muy pequeño, menos de 10 países, que podían llegar a construir una bomba. Por supuesto, la mayoría de los que dominaban la tecnología ya la habían construido, ¿no? La bomba. Nosotros realmente habíamos alcanzado a la tecnología para enriquecer recién el uranio. Por supuesto, para pasar de un enriquecimiento menor a un enriquecimiento mayor, hay que, sobre todo, tener una decisión política, hay que dedicar tiempo y dedicar mucha energía y recursos, ¿cierto? No es así tan fácil que uno lo hace de un día para el otro. Por el otro lado, también, la Fuerza Aérea había avanzado en el desarrollo de la tecnología de un vector, es decir, de un misil, que se llamaba Cóndor, que era un vector capaz de transportar una carga a 1000 kilómetros de distancia. ¿Se imaginan ustedes que se supiera en el mundo esto a fines del gobierno militar, en un gobierno militar, que dijeran, nosotros podemos producir una bomba, primero, segundo, tenemos el vector para lanzarla? Esto, en términos nucleares, es terrible, realmente es un anuncio extraordinario. Para Brasil, ni les cuento, porque la amenaza de tener a alguien que tiene una bomba atómica, vecino, y para el mundo lo mismo, sobre todo para Estados Unidos. Es decir, estos anuncios despertaron sospechas gigantescas, porque para colmo de males, todo esto lo habían desarrollado los militares con un hermetismo total. Nadie sabía nada de lo que ellos hacían, incluso entre ellos mismos no sabían, porque cada fuerza armada llevaba su propio desarrollo. Es decir, la Marina desarrollaba el tema nuclear, la Fuerza Aérea desarrollaba el tema del vector, y el ejército desarrollaba todo lo que tuviera que ver con fabricaciones militares y químicos. Y además manejaban su propia política exterior en la materia, todas las implicancias internacionales que esto tenía, lo manejaban ellos por su cuenta, cada área, cada fuerza, sin combinar entre ellos, lo cual esto era sumamente complejo y digamos que despertaba muchas sospechas en el mundo.
Incluso ustedes saben que cuando ya Alfonsín había sido elegido, pero todavía no había asumido, el contraalmirante Castro Madero, que era el presidente de la Comisión de Energía Atómica, lo citó a Alfonsín, una reunión secreta que se hizo incluso en un sótano de una casa en Olivos, para anunciarle, los pocos días antes de que asumiera Alfonsín, para anunciarle que la Argentina dominaba esta tecnología, que era como decir, mire, le vamos a entregar ahora al gobierno, pero le entregamos también la llave de la bomba atómica, más o menos, ¿comprenden? O sea que Alfonsín se enteró antes, secretamente, también de esto, muy pocos días antes de asumir. Bueno, en fin, la cosa es esta, Alfonsín de repente asume y se encuentra con que en la mano le dejan en su escritorio la capacidad o no, la decisión de hacer, si uno quiere, la bomba atómica y desarrollar un vector para poder tirarla. Se imagina que esto es un peso, una responsabilidad extraordinaria. A Alfonsín se le planteó en este momento un trilema, lo digo yo, un trilema porque era un dilema, era ético, una cuestión ética, política y técnica. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer técnicamente? ¿Qué hacer políticamente? Esto era ético, etcétera, etcétera. Es decir, había que tomar una decisión al respecto. Seguir con esto, cómo seguir, hacia dónde. Alfonsín comprendió, y él, esto fue lo grandioso de su política, comprendió que esto no podía seguir así. Es decir, él tenía una fuerte influencia a favor de la tecnología nuclear. Uno de sus principales asesores era Jorge Alberto Sábato, que era el prócer del desarrollo nuclear argentino, que lo impulsaba a seguir con los desarrollos nucleares. Por otro lado, tenía influencia muy importante de Ernesto Sábato, el escritor. Ustedes saben que el escritor Ernesto, en realidad, él se había formado y hasta bien adulto, él era un físico nuclear. Ustedes saben, él trabajó hasta los fines de los años 30 en los primeros ensayos de radiación con los Curie en París. Pero en un momento, digamos, tuvo como un quiebre, digamos, espiritual, abandonó la ciencia totalmente porque se asustó de lo que estaba viendo y se decidió por continuar con la literatura. O sea, él era un científico total. Esto también influía de algún modo, por otro lado, sobre Alfonsín. Pero Alfonsín comprendió que esto no podía seguir así, por varios motivos. En primer lugar, con respecto a la Argentina. Con respecto a la Argentina, él comprendió que no podía esto seguir bajo control militar, tenía que pasar a ser de control civil, tenía que tener un control parlamentario, y además tenía que haber un contralor de la política exterior vinculado a esto, porque todo esto tiene influencias muy importantes en materia de política, no solo interior, sino de política, por lo que les dije antes, el tema de la seguridad internacional es fundamental. Brasil se sentía amenazada, Estados Unidos creía que tengo otro competidor, como la Unión Soviética, China. Entonces, Alfonsín comprendió que también había que controlar la política exterior de esto, que hasta el momento, como dije antes, había estado manejada de una manera muy separada, muy dispersa. Entonces, para eso creó en la Cancillería una oficina nueva, porque no había diplomáticos argentinos que supieran de esto. Entonces, designó vicecanciller, Alfonsín, a Jorge Federico Sábato, que era hijo de Ernesto y primo de Jorjón Sábato, es decir, que tenía un gran conocimiento de estos temas. Este vicecanciller, Sábato, Jorgito Sábato le llamaban, creó una oficina nueva, que es la Dirección de Asuntos Nucleares y Desarme, que está hasta el día de hoy, para que se encargara de todos los aspectos internacionales de esta cuestión. Ahí ingresé yo en el año 84, apenas formada esta oficina, y nos captaron a gente muy joven, diplomáticos muy jóvenes que estábamos saliendo de la escuela diplomática para que nos formáramos en estos temas. Nos mandaron a INVAP, a los centros nucleares de CONEA, para que adquiriéramos conocimientos técnicos para poder valorarlos políticamente. De esa manera se comenzó una nueva política. ¿En qué consistía esta política? Como les dije, control civil, control parlamentario y control desde la Cancillería de todo lo que tuviera que ver con los asuntos internacionales. Y aquí tenía mucho que ver, muy importante, era la relación con Brasil. Alfonsín tenía muy claro en su cabeza de que había que avanzar en la integración con Brasil. Imagínense que todavía ni se hablaba de Mercosur, ¿no? No existía el Mercosur.
Entonces, pero él comprendía que teníamos que avanzar en la integración con Brasil. Pero era fundamental despejar primero el tema seguridad. Imagínense, ustedes cooperarían con un vecino que saben que tiene un arma que en cualquier momento los destruye a ustedes, a su casa, a su familia. No, no, o sea, el tema de seguridad es fundamental. Si uno no despeja la desconfianza con el vecino, no puede hacer nada junto a él. Es decir, para poder avanzar en una integración comercial, económica, o de político, de cualquier tipo, lo primero es despejar el miedo, la inseguridad, el temor de que el otro tiene algo que le pueda hacer mal a uno. Alfonsín entonces tomó una decisión extraordinaria, que es única en el mundo, realmente de un valor fabuloso, que es, lo invitó a Sarney, que recién acababa de asumir en Brasil. Imagínense que hasta el momento Brasil también era una dictadura militar, y los militares brasileños estaban sumamente preocupados con este tema y venían corriendo atrás nuestro. Ellos tenían desarrollos mucho menores a nosotros, entonces estaban muy preocupados por la posibilidad de que nosotros tuviéramos una bomba atómica y un vector. Entonces trabajaban a toda marcha para ver si nos podían alcanzar. Ahí en Brasil también se produjo lo mismo que en Argentina, un poco después, el cambio democrático, y asumió Sarney. Y Alfonsín lo invitó a Sarney para que juntos visitaran la planta de enriquecimiento de uranio de Pilcanillo, para mostrarle que nosotros no estábamos produciendo ninguna bomba, porque en realidad no era que los militares argentinos estaban produciendo una bomba, no lo estaban haciendo, habían hecho desarrollos que podían servir para un montón de cosas buenas, con fines pacíficos, pero lo manejaban tan en hermetismo que nadie sabía para qué lo usaban, entonces nadie lo podía controlar, ni siquiera nuestros propios gobernantes. Entonces imaginan que eso daba pábulo a mucha imaginación. Así que Alfonsín, para despejar todo esto, lo invitó a Sarney, visitaron junto a la planta de enriquecimiento de uranio, y a partir de ahí se comenzó, por instrucción de Alfonsín, en esta oficina que les digo, comenzamos una política de fortalecimiento de la confianza con Brasil, a invitarlos a venir, a hablar con ellos, a discutir, a intercambiar inspectores que pudieran ver lo que nosotros hacíamos, los nuestros fueran a ver lo que hacían los brasileños, a trabajar juntos en políticas comunes en los organismos internacionales, en los foros del mundo. Es decir, una serie de pasos para fortalecer la confianza entre los dos países y despejar todas estas dudas. Esta fue la condición sine qua non del Mercosur. Sin esto, el Mercosur no hubiese podido existir. El Mercosur se creó después, sí, pero sin esta condición básica no hubiese podido ni imaginarse el Mercosur. Al punto que hoy, y como desarrollo de todo este proceso, existe lo que se llama la BAC. La BAC es la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares, que está en Río de Janeiro, está integrada por inspectores argentinos y brasileños, que nos inspeccionamos mutuamente, constantemente, todo el tiempo. Inspectores brasileños acá, inspectores argentinos allá, que cuentan cada pequeña cosa que producimos en materia de tecnología nuclear, como para que nada pueda ser derivado hacia fines militares. Esto es algo que está funcionando, funciona muy bien y continúa funcionando aún hoy. La cosa es que esta política se prolongó en el tiempo, Alfonsín logró imponerla, incorporando los desarrollos tecnológicos que venían desde los años 40, sumamente positivos. Él no paró ningún desarrollo, él no detuvo los desarrollos tecnológicos, pero sí le puso una impronta institucional y con fines pacíficos muy clara, muy abierta al mundo, con controles muy claros internos en Argentina, como para que esto no pudiese ser utilizado en otra dirección. Con el tiempo, entonces, la Argentina fue fortaleciendo ese papel internacional, ese rol internacional a favor del desarme, de la no proliferación, de la seguridad internacional, al punto que hoy, ustedes sabrán, el director del OIEA, recién acaba de ser, no solo es reelegido, ha sido, del OIEA. El OIEA es el Organismo Internacional de Energía Atómica. Es el organismo que se ocupa, es de las Naciones Unidas, depende de las Naciones Unidas, es el organismo que se ocupa en el mundo de todo lo que tiene que ver con los desarrollos nucleares. Por ejemplo, es el que está viendo ahora que Chernobyl no le vayan a poner una bomba en la guerra entre Ucrania y Rusia, el que está viendo que los iraníes no produzcan bombas nucleares, el que revisa todas las centrales en el mundo para que no haya accidentes. Es decir, la máxima autoridad mundial es el OIEA, y su presidente es un argentino.
Rafael Grossi. Es un diplomático argentino que lo conozco perfectamente. Rafa es un genio. Con Rafa hicimos la universidad, ingresamos a la escuela diplomática, hicimos toda la escuela diplomática y salimos de la escuela diplomática a esta oficina. Él se formó, igual que yo, en esa oficina. Así que imagínense que Rafa es el hijo no solo de su talento personal, que es extraordinario, es un diplomático de primer nivel, pero además también de esta política de seguridad externa de Alfonsín. Es decir, que un argentino sea elegido presidente de la OIEA es la consagración de una política en materia de paz y seguridad en materia nuclear en el mundo. Pero lo mismo ocurre en otros ámbitos. Hay muchos foros en el mundo sobre el MTCR y muchas otras comisiones, órganos, organismos, etcétera, que tienen que ver con otros aspectos de todo esto que les estoy diciendo, y que están vinculados a nuestra posición. Es decir, la Argentina es en este momento, hoy, un país de mucho renombre en esta materia. No solo por esto que les he contado hasta ahora, tampoco les Ahora. Saudita. Es decir, somos exportadores de tecnología nuclear, no solo como reactores experimentales, sino también en materia de tecnología nuclear para la medicina y muchos otros rubros. Ustedes saben, la tecnología nuclear se usa para muchísimas cosas: medicina, energía, investigaciones científicas, irradiación de alimentos, para la lucha contra las plagas, es infinito. Y lo mismo ocurre con el tema espacial. La Argentina ha avanzado muchísimo, tenemos ahora una cantidad de satélites dando vueltas, orbitando alrededor del mundo, a un primer nivel, trabajando mucho con la NASA, trabajando también con la Agencia Espacial Europea. Es decir, en estas dos tecnologías, la Argentina ha avanzado extraordinariamente y siempre con fines pacíficos, claramente con fines pacíficos. Esto lo mantenemos y esto es lo que hay que distinguir. La Argentina probablemente es el único país en el mundo que por voluntad propia, por decisión propia, ha podido tener una bomba atómica y un vector para lanzarlo y ha decidido no tenerlo. Eso no hay ningún otro. Los demás países, los que pudieron desarrollarlo, lo tuvieron y lo tienen. Es decir, que en este ámbito podemos vanagloriarnos de que la Argentina realmente ha tenido un papel extraordinario de colaboración con la seguridad internacional en el mundo. Incluso yo les diría, les recomiendo, si no han visto la película Oppenheimer, la película Oppenheimer trata en torno a Oppenheimer, el científico norteamericano, que fue, digamos, el alma mater del proyecto Manhattan, que derivó en la bomba atómica. Ahí está todo el desarrollo de cómo él llegó a ese proyecto y en qué derivó, las dudas. Y están todas las cuestiones, estas cuestiones técnicas, políticas y éticas. Y todos estos debates. Este debate es el mismo que ocurrió acá, salvo obviamente más tarde, y le tocó a Alfonsín, en este caso, ¿cierto? Pero básicamente la esencia del debate, de la cuestión del dilema o el trilema de qué hacer con estas tecnologías, también lo tuvimos acá en la Argentina entre el año 83 y 84. Y lo resolvimos de una manera extraordinaria. Todo esto que yo les estoy contando, lo escribí para una tesis doctoral en este libro, se llama La política de seguridad externa de Alfonsín, una épica de la paz, son 900 páginas. Cuento toda esta historia, todo esto que les he resumido en pocos minutos. Acá está el desarrollo de esa época. Está editado por Eudeva en el 2016. Cuento en detalle cómo fueron todas esas cosas. Esta política de seguridad externa tiene otra cualidad muy interesante, que es a partir de la cual yo hice mi tesis doctoral, que está considerada una de las muy pocas políticas de Estado de la Argentina. ¿Por qué? Porque es una política que, por supuesto, con sinuosidades, con algún detenimiento, algún ida y vuelta, pero en general es una política desde los años 40, 50, se ha mantenido hasta el día de hoy, progresando de una manera virtuosa, digamos. Son de las pocas políticas que eso ha ocurrido en la Argentina, y yo justamente lo uso en mi tesis doctoral como un ejemplo de política de Estado.
Así que bueno, básicamente esta es la historia que les quería contar. Que podría hablar mucho más. Si a alguien les interesa, después podemos también hablar de las fuentes ideológicas de Alfonsín, filosóficas de Alfonsín en esta materia, cómo hizo Alfonsín para llegar a esta cuestión, o el triángulo de los sábatos. No sé si Norberto, ¿estamos con tiempo o ya tenemos que pasar las preguntas? ¿O Gabriel? Max, ¿cómo estás? Gabriel, Norberto, ¿ya tenemos que pasar las preguntas o puedo contar algo más? Mira, tenés incluso, te digo, 20, 25 minutos más, como para conversar con los alumnos de algún tema que tenga correlación con lo que estás tan interesantemente desarrollando. Muy bien, entonces aprovecho para contarles algo que es interesante y que surgió de mi investigación. ¿De dónde venían, digamos, las fuentes ideológicas o filosóficas de Alfonsín en esta materia? Y esto es muy interesante. Alfonsín tenía varias, digamos, fuentes. En un primer lugar, él había hecho el liceo militar. Era un liceísta del gobierno, del liceo militar. De modo que él tenía una cierta, digamos, vinculación con lo que era militar, con la importancia del desarrollo militar y la defensa del país. Es decir, de modo que todo lo que tuviera que ver con defensa del país no le era, digamos, ajeno y le tenía cierta, digamos, inclinación positiva. Por otro lado, él era un hombre cristiano, había tenido una formación cristiana a partir de su madre, de su abuela, bastante acendrada, bastante importante, es decir, que tenía una relación con todo lo que fuera la paz mundial, la solidaridad, la hermandad entre los hombres en el mundo. Eso también era algo que estaba impregnado en su corazón, podríamos decir. Pero sobre todo, y esto es alguna de las cosas más interesantes, yo lo desarrollo en un capítulo de mi libro, él estaba muy influido por el krausismo. Le voy a explicar de qué se trata. El krausismo, no sé si alguno conoce ya el tema, pero es un tema muy interesante. El krausismo deriva de lo siguiente. Ustedes saben que Kant había escrito en el siglo XVIII un libro pequeño, muy chiquito, pero es maravilloso, es lindísimo. Es un libro que se los recomiendo si ustedes están estudiando relaciones internacionales, seguridad internacional, que se llama Hacia la paz eterna. Es un librito maravilloso, que es una propuesta de cómo los países podrían llegar a evitar las guerras, cómo podrían colaborar entre ellas. Hay una suerte de protoidea de una Unión Europea, de una Organización de Naciones Unidas, es decir, realmente una obra maravillosa a favor de la paz internacional. Kant influyó mucho, bueno, tenía entre muchos de los discípulos que tuvo Kant, tuvo uno que se llamaba Krause, que era un alemán también. Este Krause influyó mucho en filósofos españoles que lo siguieron a él, que se llamó los krausistas españoles, es decir, gente que seguía a Krause, que a su vez era discípulo de Kant, es decir, kantiano de alguna manera. Estos kantianos krausistas españoles escribieron en el siglo XIX, sobre todo más en la segunda mitad, fines del siglo XIX, muchos libros, sobre todo la filosofía de Krause, que era muy amplia, no solo temas de la paz, muy amplia. Pero entre ellos involucraba el tema de la solidaridad y hermandad entre los hombres en el mundo. Ese es uno de los puntos, digamos, de su filosofía. Y escribieron muchos libros estos españoles. Esos libritos, poco confusos, porque había muchas traducciones del alemán, entonces toda la traducción del alemán al castellano quedó toda una literatura un poco confusa. Pero esos libritos recorrieron el mundo hispano. Entre algunos de los lectores de esos libritos estuvo Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen, ustedes sabrán, que era un hombre que no tenía formación universitaria, era un profesor secundario, pero un hombre que tenía muchas aspiraciones, digamos, culturales. Él tenía mucha curiosidad por lo que era la cultura, la filosofía, la historia, y leía, era un gran lector. Y leyó muchos de estos libros de los krausistas españoles que le venían en ediciones que venían desde España, y se involucró mucho con esta filosofía. Él absorbió toda esta filosofía del krausismo español, que se incorporó a Irigoyen, y Irigoyen lo impregnó después en la filosofía de la Unión Cívica Radical.
el Partido Radical. En el fondo, si uno tiene que ir a los fondos ideológicos de la Unión Cívica Radical, va a encontrar el krausismo español. A su vez, Alfonsín, leyendo las cosas que a su vez escribía Irigoyen, también por supuesto, se involucró con este tipo de pensamiento. Y él absorbió todo esto. Pero lo absorbió de una manera bastante avanzada. Yo incluso cuando estaba haciendo mi doctorado y quería ver esta línea extraordinaria, esta genealogía, imagínense una genealogía filosófica que venía Kant, Krause, los krausistas, Irigoyen, Alfonsín, hasta nuestro tiempo, y concluían esta política tan inclinada hacia la paz, el desarme, la no proliferación, tan clara, tan inspirada en esa dirección. Yo trabajé mucho en esto y quería encontrar algo material, práctico, que corroborara lo que yo estaba diciendo. Entonces me fui a verlo a José Ignacio López. Ustedes saben, José Ignacio López fue el histórico vocero como hoy Adorni es el vocero de Milei, en ese momento el famoso vocero de Alfonsín era José Ignacio López, un hombre extraordinario, un periodista que todavía vive. Él estaba, cuando yo estaba haciendo mi doctorado, él estaba estaba a cargo de la biblioteca de Alfonsín, la biblioteca privada de él, sus libros privados. Entonces me ocurrió ir a verlo a José Ignacio y le digo, José Ignacio, le digo, mirá, vos me serías tan amable, ¿me podrías decir si estos libros, le pasé una lista, están en la biblioteca? Y efectivamente, él tenía varias ediciones de Hacia la paz eterna de Kant. Y no solo tenía varias en varios idiomas, sino que además las tenía todas marcadas. Es decir, Alfonsín había leído con mucha atención Hacia la paz eterna de Kant. Le interesaba mucho este tema. Es decir, que podemos decir que concretamente había una influencia muy clara de esta idea de la paz y la seguridad mundial, la cual Alfonsín se dedicó muchísimo. Yo me leí todos los, qué sé yo, no sé, 20 o más tomos de discursos de Alfonsín mientras fue presidente en todas partes del mundo. Lo editó eso la Secretaría de Medios en aquella época. Y él, donde fuera, era La Rioja, Entre Ríos, Japón, Corea, donde fuera, él hablaba del tema de la paz y la seguridad. Lo vinculaba también con el desarrollo, decía, sin paz no hay desarrollo, sin justicia internacional no hay desarrollo, es decir, hacía ese trípode de paz, justicia, desarrollo, para él era fundamental, una cosa que estaba muy vinculado también con todo lo que decía Kant. Y en todos esos discursos hablaba permanentemente de la cuestión de la paz, y no solo eso, él también, Alfonsín, participó, seguramente eso es algo que ustedes no recuerdan porque después no continuó en el tiempo, pero que fue muy importante en su época, la iniciativa de los 6 para el desarme mundial. Se reunieron los líderes de Suecia, de Tanzania, de la India, de México y de Argentina para promover el desarme mundial y instigar a las potencias nucleares a que frenaran con el desarrollo nuclear y con el desarrollo nuclear militar y con la producción de armas nucleares. Ustedes saben, ahí hay dos tipos de problemas. La proliferación puede ser proliferación vertical, es decir, la proliferación vertical es cuando una potencia que ya tiene armas nucleares produce más armas nucleares. Entonces prolifera en el sentido de que en vez de tener 10, 20, 30, tiene 100 ojivas nucleares. La proliferación horizontal es cuando más países tienen, es decir, está el club nuclear, pero además otro país adquirió, por ejemplo, Corea del Norte, ahora es otra nueva potencia nuclear, o si se confirmara Israel o quien fuera, el país que lo tuviera, es decir, esa es la proliferación horizontal. Entonces, lo que se cuida es que no haya tanta proliferación vertical, pero tampoco horizontal. Estas tecnologías, ustedes saben que aún al día de hoy se mantienen dentro de un grupo de 10 países, no mucho más que eso. Hay países, por ejemplo, Japón y Alemania son países que podrían desarrollar tecnología nuclear, pero bueno, por los acuerdos de posguerra ellos no pueden desarrollar ningún tipo de artefacto nuclear militar, están impedidos de hacerlo.
No es como el caso nuestro, que nosotros lo decidimos por nuestra propia cuenta, ¿no? Ellos perdieron la guerra y los obligaron a tal cosa, se comprometieron a tal cosa. No es el caso nuestro. De modo que esta es la inspiración, digamos, filosófica que tuvo Alfonsín. Por otro lado, otro aspecto interesante de este desarrollo es este triángulo de los Sábato, de la familia Sábato, alrededor de Alfonsín. Ya más o menos se los insinué antes, pero se los puedo contar un poquito más en detalle, y que es sumamente interesante, porque tiene que ver, uno cuando estudia las ciencias sociales, estudia la influencia de las estructuras, la influencia de las instituciones, pero también de la agency, de las personas individuales, que tienen también una influencia muy grande. A veces hay circunstancias en la historia en que una persona tiene más influencia que una estructura, o a veces al revés, una institución tiene más influencia. Pero en este caso, históricamente, alrededor de Alfonsín, él era un hombre inteligente y se hizo rodear, digamos, por tres sábatos, como les dije. Ernesto, como ya les conté, Ernesto era un hombre que odiaba la ciencia. Había pasado por la física nuclear, no era un científico de cualquier otra cosa. Física nuclear. Había trabajado en los primeros ensayos de radiación. Es decir, cuando se empezaba, todavía no se sabía el tema de la fisión nuclear. Para nada. En el año 39, él estaba con una beca que le había conseguido Husay en París, trabajando con los Curie en los primeros ensayos en laboratorio de radiación. Y él ahí lo cuenta en sus libros, es maravilloso leerlo, yo lo describo todo en un capítulo esto. Él cuenta cómo en esos ensayos donde empezó a ver esas primeras radiaciones, él creyó ver un monstruo bíblico, algo que iba a destruir al mundo. Y decidió abandonar totalmente la ciencia. Me pareció que eso era demoníaco, destructivo, y combinado con que en esa época él estaba viviendo digamos, toda la bohème existencialista de París, y se empezó a dedicar lentamente hacia la literatura. Y abominó de todo lo que fuera científico, se convirtió en un acientífico total, es decir, la ciencia es una basura. Así lo decía, tranquilamente, tiene muchos libros escritos al respecto. Curiosamente, por el otro lado, dentro de su propia familia, había muchos sábatos. La familia Sábato es una familia muy prolífica, toda gente sabios, extraordinarios, casi todos vinculados a la tecnología. Pero yo les voy a hablar nada más que de estos tres. El otro era Jorge Alberto, que le llamaban Jorjón, porque como había dos Jorge, este era el más alto, entonces le decían Jorjón, que era sobrino de Ernesto. Para la época de Alfonsín, era el prócer del desarrollo nuclear argentino. Era un técnico extraordinario, un hombre inteligentísimo, tiene unos libros sobre el desarrollo nuclear argentino fabulosos, un hombre con una capacidad mental extraordinaria sobre la importancia que tendría el desarrollo tecnológico para Argentina, no solo el nuclear, sino todos. Este hombre era pronuclear total, es decir, en las antípodas de Ernesto, total. Y era muy amigo de Alfonsín. Es más, no solo muy amigo, era su principal asesor en estas materias. Y hubiese sido el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica del gobierno de Alfonsín si no hubiese sido porque murió en esos días del comienzo del gobierno de Alfonsín. Tuvo una enfermedad, ya era un hombre grande y falleció. Y la tercer pata de este triángulo era Jorge Federico, que le llamaban Jorgito, que era uno de los hijos de Ernesto, que no estaba formado en las ciencias duras, al contrario, se había formado en la sociología, estaba formado en las ciencias sociales, había estudiado en París, en la Sorbona, pero un hombre que conocía mucho del tema nuclear, porque por su primo, al que admiraba mucho, porque era mayor el primo, al cual lo admiraba enormemente, porque era un genio el primo, pero él combinaba ese conocimiento de los temas nucleares con el tema de la política. Y él era el vicecanciller, el canciller era Dante Caputo. Eran muy amigos entre Dante Caputo y Jorge Federico Sábato. Y Jorge Federico Sábato, como vicecanciller, él influyó mucho en Alfonsín, en decirle en cuál era la dirección que había que tomar con esta política. Y él creó esta oficina para llevar adelante esta política. De modo que es interesante ahí como caso de las ciencias sociales este triángulo de personalidades que tuvieron una gran influencia
sobre la política de seguridad externa. Bueno, yo creo que básicamente esto es lo que tengo para contarles, pero bueno, ahora me gustaría un poco conversar con ustedes, que me hagan preguntas y podamos dialogar. Bueno, como les decía anteriormente, ahora lo rico, espero, digamos, las preguntas de los alumnos que obviamente la inmensa mayoría desconocen toda esta rica historia nuclear argentina. Es un orgullo, siempre lo digo en todos lados, es un orgullo, digamos, de nuestro país que podemos mostrar a nivel mundial, tanto en el tema nuclear como en el tema espacial. Así que bueno, todavía tenemos bastante tiempo, así que dejo abierta, digamos, la reunión para las preguntas de cada uno de ustedes. Ahí tenemos a Juan Manuel. Juan Manuel, el primero que está levantando la manito. Hola, buenas tardes. Bueno, saludos desde Santa Fe. Yo no soy alumno, soy invitado. Igualmente, le agradezco mucho la organización de este evento, sumamente interesante. Mi consulta es sobre el interés de otros países, además de Brasil, y cómo lo manifestaban. Y otra pregunta, ahí anexa. A mí siempre me interesa mucho el tema de las anécdotas, pequeñas anécdotas que hay en cada una de estas oficinas, que obviamente siempre pasan cosas. Uno escuché hablar de de las grandes cosas que han ocurrido y grandes pensadores del mundo, pero a veces lo pequeño y el detalle es importante. Así que empiezo por la primera pregunta, que es sobre el interés de otros países y cómo lo manifestaban. Bueno, sí, Juan Manuel, muy interesante tus dos preguntas. Te cuento, con respecto a la primera, sí, claramente, apenas se comenzó estos desarrollos en la Argentina, se comprendió que el mercado argentino no es el mercado norteamericano, no es que podemos hacer decenas y decenas de centrales nucleares, es decir, como mercado es un mercado limitado, es decir, que si queríamos avanzar con este desarrollo había que salir a exportar. Eso era fundamental, porque la capacidad, digamos, de absorción de nuestro mercado era limitada. Nosotros tenemos una cantidad muy grande de reactores experimentales por todo el país, muchos, tenemos algunas centrales nucleares, pero había que adoptar otro camino, exportar era la salida. Para eso se creó INVAP, es decir, la Comisión Nacional de Energía Atómica, que existe todavía, es una gran institución, pero es una institución muy grande y muy pesada. No tiene el formato, digamos, la personería jurídica como si fuera una empresa privada que sabe exportar. Para eso, con mucha inteligencia, Franco Conrado Baroto, que es uno de los genios, vive todavía joven y es un hombre intelectualmente extraordinario, y también no solo creó lo que les voy a contar, sino que después también es de alguna manera el padre del desarrollo espacial argentino. Este hombre, Franco Conrado Baroto, un físico nuclear, concibió la idea de crear una empresa que se llama INVAP, Investigaciones Aplicadas, que tiene su sede en Bariloche, como una derivación de la CONEA, es en mitad de acciones de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de la provincia de Río Negro, pero que tuviera una personalidad jurídica capaz de producir y exportar. Y eso funcionó extraordinariamente. La INVAP es la que está produciendo y exportando todos estos desarrollos tecnológicos argentinos. Ahí me formé yo. Me mandaron ahí a trabajar con ellos, yo he trabajado con ellos, soy un hijo de ellos. Gente extraordinaria, es la principal institución de desarrollo tecnológico de la Argentina, y yo les podría decir de toda Latinoamérica, porque no solo producen tecnología nuclear, también asisten a todo el plan espacial, producen radares de todo tipo, producen todo tipo de tecnología de lo más diversa que a ustedes se les puede ocurrir. Es un mundo extraordinario, les recomiendo alguna vez vincularse a esa empresa, visitarla en Bariloche, saber lo que hacen, porque son extraordinarios. Con ese formato nuevo, ellos comenzaron en los años 80, comenzaron a construyeron un reactor experimental en Guarangal, en Lima, Perú, es el primero, pero después inmediatamente empezaron a exportar a otros países. Yo trabajé mucho con el que exportamos a Argelia en los años 80, alrededor del 87, 88,
pero también exportaron, como les decía antes, ganaron una licitación, exportaron y construyeron uno en Australia. Ahora ganamos una licitación y estamos a mitad de camino de terminarla ya con Holanda. Hay otro que se está haciendo en paralelo con uno que estamos haciendo en paralelo acá en Argentina, se está haciendo en paralelo con Brasil. Y hay muchas otras posibilidades de exportar a otros lugares. De modo que nuestro interés siempre es conseguir mercados. En este trabajo, justamente como se trata de una tecnología dual, hay dos aspectos de esta cuestión. Tema comercial y el tema de seguridad. Yo cada vez que soy destinado al exterior trabajo mucho en el tema de la exportación de tecnología nuclear. Siempre, por supuesto, con fines pacíficos. Nosotros siempre exigimos a nuestros compradores, a nuestros clientes, primero les imponemos la condición del uso pacífico de lo que les estamos vendiendo, les imponemos la condición también de las garantías de seguridad de las inspecciones del OIE, del Organismo Internacional de Energía Atómica, y también les imponemos una condición muy importante, que es lo que se llama la end using, el uso final. Es decir, que no pueden derivar esa tecnología hacia otro país sin autorización nuestra. ¿Por qué? Porque si no se podría triangular muy fácil. Un país pacífico, amigo, etcétera, nos compra algo que después se lo venden a, qué sé yo, a Irán, para hacer una bomba. ¿Comprenden? Es decir, hay que ser muy cuidadoso con este tipo de exportaciones, hay que ser muy serio. Argentina es un proveedor muy serio y confiable en el mundo nuclear, no solo desde el punto de vista técnico, porque lo que vende es de gran calidad, no hemos tenido ningún problema con todos estos reactores que hemos vendido en el mundo, pero también serios y responsables en materia de seguridad internacional, no venderles a cualquier país cualquier cosa. Eso es un tema delicado, muy serio y con el cual hay que tener mucho cuidado. Es decir que sí, por supuesto, nos interesan muchísimo los otros países. Yo cuando fui embajador en Hungría, era un embajador con sede en Budapest, en Hungría, pero también tenía concurrencia, ustedes saben, se llama tener concurrencia, es decir, ser embajador también ante otros países con los cuales no podemos tener una embajada sede, pero sí atendemos a eso, que son generalmente vecinos. Entonces yo era embajador concurrente ante Croacia y Bosnia-Herzegovina. Frente a los tres países, siempre les hablé de estos temas y que son muy importantes. Y miren, era antes del ataque de la invasión rusa a Ucrania. Y yo les decía una cosa que hoy se estarán acordando de mí. Yo les decía, miren, todos ustedes, Alemania, todo Centro Europa, dependen del gas ruso. No tenían otra fuente prácticamente de energía. Alemania no tiene otra fuente energética importante. Hungría tiene una central nuclear importante, pero que le construyeron los mismos rusos hace muchos años, cuya tecnología solo conocen los rusos. Croacia tiene una, pero en combinación con otro país, etc. Y yo siempre les decía, miren, ustedes tienen que tener una autonomía tecnológica para producir energía. Y ustedes pueden hacerlo, porque son países con grandes desarrollos. Piensen que en el proyecto Manhattan, varios de los científicos que participaron en el proyecto Manhattan eran húngaros. Sí, Lartel, la vieja anécdota de cuando se retiraba Einstein a veces de las reuniones, los húngaros decían, che, dejemos de hablar en alemán, porque no hablamos en húngaro si somos todos húngaros. De modo que y ahora se están preocupando por esos temas, porque hay que diversificar. La energía nuclear es una de las grandes fuentes energéticas, se ha demostrado que es una de las fuentes energéticas más limpias que existen, de modo que tiene una proyección extraordinaria, obviamente con ciertos recaudos. Por ejemplo, la tendencia antes era a construir grandes centrales nucleares, gigantescas. Eran carísimas, llevaba mucho tiempo terminarlas, costaba muchísimo dinero, era muy compleja. Eso ha pasado, digamos, de moda en un sentido, digamos, comercial administrativo, y ahora está en boga lo que nosotros también hemos desarrollado, que se llama, en nuestro caso el proyecto se llama CAREN, que son reactores pequeños y modulares, más pequeños, son mucho más fáciles y rápidos de construir, son modulares porque se puede construir uno y si uno necesita se construye al lado otro y se van sumando sus potenciales. Esa, digamos, es la tendencia del mercado nuclear en el mundo, que está resurgiendo, este mercado está resurgiendo en todo el mundo. De modo que tenemos una gran oportunidad
para trabajar en eso. El tema del gas ruso ha puesto de vuelta sobre el tapete el desarrollo nuclear en todo el mundo, de modo que tenemos una gran oportunidad en ese lado. Ahora, pasando a tu segunda pregunta, que es sumamente interesante, con el cual yo también trabajé bastante. En mi libro hay, si te interesan ese tipo de temas, vas a encontrar mucho sobre eso, porque a mí también me interesó y me parece sumamente importante lo que estás diciendo. Como yo les decía antes, hay aspectos institucionales, hay aspectos estructurales, aspectos personales, pero hay en cualquier política. Pero muchas veces hay cuestiones micro dentro de las instituciones, microadministrativas, y parecen que son menores y no lo son. Suelen ser decisivas a la larga. Es decir, todo lo que los científicos sociales a veces denominan marginalidades, las marginalidades. Y tiene mucho que ver con la agency, con la formación de la gente, con el comportamiento de la gente, con los funcionamientos de las instituciones por dentro. Y en todo esto de la política de seguridad externa, esto funcionó muchísimo. Por ejemplo, fue muy importante que el jefe de esta oficina de Cancillería, que fue mi amigo, mentor, considerara la idea de que era tan importante que él eh, eh, recogiera a jóvenes diplomáticos de la escuela diplomática y los mandara a los centros nucleares a formarse, irradiarse, entre comillas, como decía él. Él lo hacía con mucha inteligencia. Y esto no era una cuestión sencilla y formal de, bueno, andá, aprendé qué es el tema nuclear. No solo era eso, pero por un lado era por supuesto eso, andá, formate, etc. Pero lo más importante para él, y eso es la inteligencia y es lo que tiene que ver con lo que vos estás preguntando, Juan Manuel, es vincularse personalmente, hacerse amigos, conocer a la gente. ¿Por qué? Porque yo cuando volvía de esas formaciones, yo después cuando en mi trabajo, agarraba el teléfono y decía, che, Pedrito, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bueno, mirá, necesito, ¿comprendés? Toda la política, lo fundamental en la política es case by case, persona a persona, los vínculos personales son decisivos. Y eso se formaba a través de ese intercambio. Es todavía una costumbre en la Dirección de Asuntos Nucleares y Desarme que cada nuevo funcionario que ingresa va a alguna institución nuclear, algún centro de investigación, INVAP o de la CONEA, etcétera, a formarse y a crear esta relación persona a persona con esas instituciones. Esto es fundamental. Así que me parece que todo ese tema del cual estás hablando, central, te diría, lo trabajé mucho en mi libro. Max, ¿cómo te va? Gabriel Chacunó, te habla, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Mira, nosotros en el Instituto de Relaciones Internacionales hemos, después de varios años, creado el año pasado un grupo de estudios espaciales y nucleares, en la idea de que el perfil de graduado de nuestra facultad requiere este tipo de acompañamiento a la realidad de una industria y de una tecnología que tiene el país y que a veces no es acompañada por los centros de formación en ciencias sociales y ciencias jurídicas en especial. Así que como una idea de aporte institucional, tanto del IRI como de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, hemos venido trabajando. En este sentido, trajimos, por ejemplo, a Conrado Baroto a la apertura del Congreso de Relaciones Internacionales en 2017, si no me acuerdo mal el año, 2018. Y bueno, hemos seguido este tema, tanto el tema espacial como el tema nuclear, construyendo un trayecto en la temática. Y te quería preguntar, justamente para que lo compartas con nuestros alumnos de Derecho Internacional Público, en tu opinión, ¿cuál sería, en términos de marco jurídico, ¿no? Puntos a tomar en cuenta, tanto a nivel de marco jurídico nacional respecto a estos temas, como un pantallazo breve de marco jurídico internacional? Si te parece, esa sería la consulta que me gustaría hacerte, dada tu experiencia, y la verdad que lo rico de la charla que estás trayendo, que incluso tiene ribetes de fondo filosófico y de fondo de geopolítica, ¿no? Sí, muy interesante, Gabriel. Bueno, yo en primer lugar me congratulo de este trabajo que ustedes están haciendo
y los aliento a que continúen y perseveren, y a todos los estudiantes o interesados en estos temas, en que se involucren en este trabajo extraordinario de vincular a las ciencias duras con las ciencias sociales. Esto es fundamental, yo les diría, tiene un trasfondo filosófico. Ustedes saben, conocen esa famosa axioma de Bacon, ciencia es potencia. Es decir, el conocimiento es lo que te da el poder para poder hacer cosas, ¿no es cierto? Es decir, hay que tener conocimiento. La tecnología aporta en ese sentido. Hoy es la llave mundial, la llave en el mundo hoy es la tecnología. No hay otra. Esto es lo fundamental. Ustedes, no sé si recuerdan, yo también juego un poco con eso en mi libro, pero creo que vale la pena volver hacia eso, que es el mito de Prometeo. Se los refresco un poco, supongo que ya todos ustedes lo conocen, pero se los refresco porque es una metáfora de lo que estamos hablando. En el mito de Prometeo, en esa época todavía los seres humanos vagaban como si fueran animales por la superficie de la tierra, en la oscuridad, como animales, unas bestias, digamos. No manejaban ni el fuego, ni el conocimiento, de nada. Eran realmente muy primitivos, bestias. Prometeo, uno de los dioses, se apiadó de la vida que llevaban los humanos. Entonces se introdujo, digamos, a hurtadillas en la fragua de Vulcano, que era el que producía el fuego divino, robó parte del fuego divino y se lo llevó a los seres humanos. Y con eso los seres humanos comenzaron su desarrollo. Es una metáfora del fuego como conocimiento, es decir, como la esencia del conocimiento para el desarrollo. Por supuesto, después a Prometeo, Zeus se enojó con Prometeo, lo encadenó a la montaña, bueno, eso después es otra historia. Pero básicamente es esta, la de que el ser humano accede a través, sobre todo de la tecnología nuclear, a un conocimiento que es casi divino, casi de los dioses. Imaginan que con la tecnología nuclear uno puede destruir el mundo. Imagínense lo delicado que es la cuestión esta. No es un conocimiento cualquiera. Casi todas las cosas que produce el hombre, la cultura, es decir, lo que produce el hombre, una cosa es la naturaleza, otra cosa es la cultura, lo que produce el hombre tiene un uso dual. Es decir, con un cuchillo uno puede comer, con un bisturí uno puede cortar y salvar la vida de alguien, ¿no? O puede matar a una persona. Lo mismo con un auto o con cualquier otra cosa que produce el hombre, y con esto también. De modo que dominar esta tecnología es dominar el futuro. Y hay que trabajar en esto definitivamente, pero hay que trabajar también en los otros dos aspectos que esto trae consigo, que es la política y la ética. Es decir, ¿hasta dónde vamos con estas cosas? Ustedes habrán visto, hoy es el debate más importante del mundo, es la inteligencia artificial. ¿Hasta dónde llegar? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién lo maneja? ¿Quién lo domina? ¿Quién lo frena? Bueno, todo eso es un extraordinario. Hoy por hoy el tema nuclear es como que pasó un poquito a segundo plano. No es que porque se haya disminuido, cada vez las potencias nucleares tienen más ojivas nucleares, es un desastre eso, ¿eh? No se crean que esto está tan fácil. Hay nuevos países, por ejemplo, como Corea del Norte, que amenazan también con sus armas nucleares. Bueno, en fin, eso no ha quedado zanjado, ni arreglado, ni mucho menos. Pero ahora la concentración del debate mundial es en torno a la inteligencia artificial y los usos de la tecnología en este sentido. ¿Qué es ético? ¿Qué no es ético? La política. Pero básicamente tiene la misma lógica que el de la tecnología nuclear. Es decir, los países que dominen esto van a dominar el mundo. Básicamente. Con respecto al tema del marco jurídico, hay por supuesto, detrás de todos estos temas, hay un gran andamiaje jurídico que tendría que estudiar: el Tratado de Tlatelolco, el TNP, el Tratado de No Proliferación Nuclear, cantidades de guidelines, eh,
documentos de la MTCR, de Missile Technology Control Regime, y cantidades de documentos que son muy importantes. Uno puede especializarse nada más que en eso. Por ejemplo, porque dentro de todos estos temas hay muchas especialidades, no se crean que todo esto es como la medicina, esto es solo como para empezar. Dentro de todos estos temas que yo les he dado, hay muchas especialidades, hay gente que se especializa en los temas jurídicos, gente que se especializa en los temas más tecnológicos, gente que se especializa en los temas de misiles, otros que se especializan en armas químicas, otros que se especializan en armas convencionales. Hay toda una biblioteca sobre el tema de las armas racimo y las armas de esto, las armas de no sé qué. Es decir, ese es un tema gigantesco, al cual les aliento a todos ustedes a que se involucren, lo estudien con mucha seriedad. Es muy amplio, muy profundo, es muy necesario que haya gente joven que se dedique a estas cosas, porque la Argentina tiene un papel en esto, tiene un rol y tenemos que continuarlo. Así que cuando la gente, digamos, de otras generaciones se vayan, tiene que haber gente joven que continúe estas políticas y estos temas, porque la Argentina sigue teniendo todos estos desarrollos y hay que continuarlos. ¿Tiene otra pregunta? ¿Les interesa algo más? ¿Algo vinculado con la formación de la gente, los diplomáticos? No sé si hay mucha gente aquí que quiere entrar al servicio exterior, a la escuela diplomática, y les interesa eso, y les interesa saber cómo se llegan a estos temas dentro de la carrera diplomática o no. Bueno, en fin, lo que a ustedes les interese, díganme. Lo que estoy viendo, Max, es que como Juan Manuel, también hay otro que no ha podido poner la cámara, pero también de la provincia de Santa Fe. Es decir, se ha hecho extensiva esta invitación. Cuando uno manda estas cosas por las redes, evidentemente se sorprende gratamente cuando hay ese tipo de respuesta. Claro, Yo creo que esto es muy, muy, muy positivo, digamos, de que se conozca, porque estamos tan golpeados, digamos, los argentinos, en estos tiempos, y bueno, tenemos que mostrar algo que es orgullo de nuestro país, ¿no? Por eso fue muy oportuno, insisto, tu artículo ayer en el diario La Nación, que ha sido muy elogiado. Así que tiene que ver, no con el tema nuclear, pero tiene que ver con todo lo que Argentina, en nuestra historia corta, 200 años, le ha brindado a la humanidad. sí. Y, Si me permitís, Norberto, mientras van pensando alguna pregunta, si tienen, se me ocurre darles un tip, sobre todo a los más jóvenes. Me imagino que hay gente de distintas edades, pero entre los más jóvenes les recomiendo dos cosas. Una es especializarse. Es muy importante especializarte. Esto es un tema, por ejemplo, para especializarse, incluso con subespecialidades, como les dije antes. ¿Por qué? Porque el mundo se ha vuelto muy complejo, entonces no basta con decir, no, yo sé de política exterior. La política exterior es infinita, es interminable. Imagínense que dentro de toda la política exterior, la política nuclear externa es un capítulo, pero dentro de la política nuclear externa hay cantidad de capítulos en el cual hay gente que sabe de una cosa nada más, no tanto de las otras. De modo que, ¿por qué les recomiendo especializarse? Eso es un viejo debate en las profesiones, digamos, liberales, si conviene especializarse o ser un generalista o ser un especialista. En la Cancillería y entre los diplomáticos es un viejo debate también. Yo les recomiendo ser especialista, es decir, especializarse en las cosas, porque eso les va a dar, les va a dar un know-how, un conocimiento, una posibilidad de que prosperen mejor en sus carreras. Porque si ya saben de algo cuando son jóvenes, porque hay dos maneras, o se van formando ya en una especialidad, o esperan a que después la carrera los especialice. Si ustedes esperan a que la carrera los especialice y no sé, el azar los especialice, eso es como ser una hoja en el viento. Es decir, las cosas los van a ir llevando
no a donde ustedes quieran, sino a las circunstancias. Bueno, entré en una oficina y ahí me dijeron, no, agarrá aquella carpeta, no, encárgate de esto porque el que llevaba esto se enfermó, está de licencia. Y entonces, yo más bien les recomiendo, ya desde la universidad se puede empezar esto, a que dentro de todas las cosas enormes que ustedes ven en una carrera, vayan pensando qué es lo que más les interesa, algo micro. Decir, bueno, esto me interesa más que cualquier otra. Entonces, vayan especializándose en eso, porque cuando salgan de la universidad, ustedes ya puedan tener, digamos, una base de una especialidad, aunque sea un comienzo. Enfocarse en los libros sobre eso, leer lo más importante que hay sobre eso, acercarse a la gente que sabe sobre eso, a las instituciones que trabajan con eso. Cosa de que uno comience ya una carrera profesional con un asset, ¿no? Con algo a favor. Decir, bueno, este muchacho no, es joven, pero sabe, mirá, sabe de tal cosa, ¿eh? Entonces, eso ya va a impedir que ustedes cuando entren a una oficina digan, no, anda a tomar, anda a preparar el café y después vemos. En cambio, no, vos llegás, no, yo ya sé de algo micro, especial y valioso e importante. Eso es algo que ustedes pueden ya trabajar desde el comienzo. Otra cosa que les recomiendo especialmente, otro tip, yo tuve la suerte de conseguirlo, pero fue por azar y un poco más grande. Me hubiera gustado conocerlo un poco antes, pero bueno, que fue tener un mentor. Ustedes saben cómo es la historia del mentor, ¿no? Pero se las recuerdo. Cuando, según Homero, ¿no? Cuando Ulises partió en su periplo, sus aventuras de su isla, entonces él dejó a su hijo al cuidado de su amigo, de su máximo amigo, que se llamaba Mentor. Y lo dejó al cuidado de él. Y Mentor entonces fue no solo su maestro, sino, digamos, algo más que un maestro. No es un profesor, un maestro, sino alguien que lo orienta en la vida. Eso es muy importante. Alguien que orienta no solo los conocimientos técnicos, también la posición ética, un modelo de persona. Y eso es lo que tuvo Telémaco, el hijo de Ulises, el mentor. Desde ahí, a partir de ahí, se ha difundido en la cultura occidental que el mentor es alguien que conduce a un joven en una dirección, lo ayuda. Busquen esa, no esperen a que la suerte tal vez se los da o no se los da. Busquen a gente alrededor suyo. Puede ser un profesor de la universidad, pero puede ser un tío, puede ser un amigo de los padres, puede ser, no sé, alguien que ustedes vean como un modelo profesional, como un modelo de persona, como un modelo ético, pero como un modelo también de conocimientos, por supuesto vinculados al interés profesional de ustedes, ¿no? Porque eso los va a ayudar. Yo lo tuve en este embajador Adolfo Saracho, que fue el que creó esta oficina en la Cancillería. Yo ingresé, empecé a trabajar con él, y él fue mi mentor durante esos 4 años que yo trabajé con él. Realmente fue extraordinario. Aún hoy es el día de hoy que a veces yo me pregunto, cuando tengo alguna encrucijada importante, decidir, ¿cómo lo habría decidido Adolfo? Pienso, ¿no? ¿Qué habría pensado Adolfo de hacer qué? Porque todavía me guían sus enseñanzas. Entonces les recomiendo que piensen en eso, piensen que tener un mentor en la vida es importante, les va a abrir muchas puertas, les va a abrir la mente hacia ideas, les va a dar un modelo a cómo comportarse y trabajar, no solo técnicamente, profesionalmente, sino también éticamente, lo cual es muy importante en la vida. Y sobre todo cuando se quieren dedicar a algo específico importante. Especialícense, eso es importante. No sé si tienen alguna otra pregunta. Hay una pregunta en el chat. Sí. ¿Quién es? ¿Alguien que pregunta algo? Sí, es un alumno Matías Castillo y pregunta en qué consiste la actividad cotidiana de un embajador. Ah, muy bueno, qué interesante. Excelente, bueno, qué buena pregunta. Matías, bueno, un embajador, suponemos que vamos a imaginar que es en el exterior, o sea que los diplomáticos trabajamos acá en la Argentina 3, 4 años, después salimos destinados, trabajamos también en el exterior unos años y después volvemos. Vamos, venimos, vamos, volvemos.
digamos que acá en la Cancillería se trabaja en una oficina con un tema, se dirige un tema o se conduce o se es parte de una oficina donde se trata un tema concreto. La Cancillería, ustedes saben, esto es interesante también porque los vincula a todos los temas de ustedes. La política exterior, las embajadas en el exterior, y por ende la Cancillería y todo lo que tiene que ver con la política exterior, trata todos los temas de este mundo. Y cuando les digo todos, quiero decir todos. Es decir, un embajador que está afuera se ocupa desde, si viene el presidente y la visita de un presidente, hasta firmar un acuerdo, hasta cuestiones consulares, pero también cuestiones religiosas, culturales, pero también si se muere un turista argentino se tiene que ocupar. Si se enferma un turista argentino tiene que ir al hospital. Si a un argentino lo detienen y lo mandan a la cárcel, tiene que ir a la cárcel a verlo. Es decir, todo lo que tiene que ver con los intereses argentinos, de todo tipo, generales, económicos, privados, estatales, particulares e individuales también. Por ejemplo, donde yo estaba, en Budapest y Croacia, estaba lleno de turistas argentinos. Y claro, donde hay muchos turistas argentinos, les pasa de todo. Uno que chocaba con el auto, entonces le hacían un juicio, el otro que, una señora, por ejemplo, en Budapest tuve una señora grande que estaba en un tour con un montón de otra gente, pero estaba en Budapest, se cayó al piso y se rompió la cadera. Y el tour siguió. Y ella se tuvo que quedar internada sola, porque estaba sola, sin pariente ni nadie. Yo me tuve que ocupar durante varios días de esta señora que estaba internada sola en el hospital. Íbamos a verla con mi esposa, nos ocupábamos de que la tuvieran bien atendida, de que la estuvieran atendiendo bien, de que la operación saliera bien, de hacer la interpretación con el médico que ya no hablaba inglés. Que todo saliera bien. Lo mismo con presos en las cárceles. Yo he ido muchas veces a ver presos argentinos en las cárceles, o si alguien argentino tiene un juicio, o si viene un escritor argentino, o viene un cantante argentino, o viene, no sé, el presidente de la nación, otro día llega el presidente. O sea, las embajadas se ocupan de todo, todos los temas de este mundo, lo cual eso es fascinante, es un poco abrumador, pero es fascinante a la vez. Por eso dentro de las embajadas tiene que haber gente especializada para hacer cada cosa. Están los que se encargan de los temas consulares, es decir, los argentinos que viven o que están de paso por ahí. Están los que se encargan de la promoción comercial, están los que se encargan de la promoción cultural, están los que se encargan de la promoción turística, están los que se encargan de las cuestiones políticas de la embajada, están los que se encargan de las cuestiones internas de la propia embajada, del personal, de la administración. Es decir, el trabajo es infinito, es extraordinario y sumamente interesante, muy enriquecedor. Un embajador representa al país y representa al país en todo lo que le puede interesar al país. Y lo que le interesa al país es de cosas pequeñitas, de un solo argentino que tiene un problemita, hasta un gran problema que tenga el país entero. ¿Algún otro tema les interesa? El servicio. Bueno, Sí, decime, Norberto. no digo ya, si no hay otro, la verdad que ha sido muy, muy enriquecedor. Hemos quedado muy, muy contentos porque se abre un panorama que a veces no es muy difundido, por lo menos en las facultades de Derecho, no sé si en otras facultades, ¿no? Yo creo que es importante, yo siempre digo que no, siempre digo lo mismo, ¿no? Ustedes no son solamente estudiantes, son ciudadanos y después estudiante, ciudadano y embajador, ciudadano y diferentes actividades. Es decir, la idea de ciudadanía, esa palabra que está muy perdida últimamente, en los últimos tiempos, el valor ciudadano que se interese por todo lo que significa la vida, digamos, en este caso de una nación. Y bueno, por lo menos los estudiantes hoy, después de haberte escuchado, Mac, se van que Argentina tiene dos campos clave hoy del conocimiento, que vos le diste tanto realce, como es el tema nuclear y el tema espacial, un desarrollo que hay que hacerle homenaje, digamos, a todos aquellos que, como decías, con tu mentor o con los otros que trabajaron, los sábados, que trabajaron en su momento, han mostrado un ejemplo extraordinario. Y además muestra
algo que verdaderamente es una gran asignatura pendiente de la clase dirigente argentina, que es la continuidad. Fíjate vos que vos estás hablando de aquellos mentores estás hablando de gente hace 20, 30, 40 años que pergeñaron, digamos, un desarrollo, por ejemplo, nuclear argentino, o más, 60, 70 años, crearon esa maravilla que es el INVAP, que vos lo mencionaste al pasar, digamos, esa empresa que se llama con todo lo que significa todos los golpes económicos que han recibido, digamos, la empresa argentina y que se ha mantenido, no solamente se ha mantenido, ha crecido y hoy, vos lo dijiste al pasar también, se da el lujo de exportar no ya a lo que se llama en el lenguaje internacional países periféricos, sino a países del norte, a países desarrollados como Australia, como los Países Bajos, como digamos otros centros importantes en el mundo. Es un extraordinario orgullo completado con la Cancillería argentina. Y también hay que decirlo, yo lo he dicho en todos lados, porque lo he vivido de cerca, digamos, a veces se hace, digamos, generalmente cierto periodismo, se tiene la idea, la imagen, seguramente que si se hace una encuesta a estos 70 personas que están escuchando, generalmente la mayoría tienen una idea de absolutamente distorsionada de lo que significa, digamos, el servicio diplomático argentino. Piensa en estupideces como los cócteles, todas estas cosas, y no se dan cuenta lo que significa, digamos, tener la representación, digamos, del país en el exterior. Porque así como un buen diplomático lleva a altos estándares la consideración de un país, también lo puede, digamos, denostar. Entonces yo creo que hay que realzar el trabajo de los diplomáticos argentinos, y lo digo en tu nombre, lo he dicho en todos lados, no porque vos estés acá presente, pero porque fundamentalmente lo digo siempre en mis intervenciones en la universidad. Así que bueno, Max, de nuevo un agradecimiento, seguramente te vamos a convocar, ya te hemos convocado y te seguiremos convocando para que este tema se haga lo más viral posible, como se dice ahora en el lenguaje informático, ya lo más viral posible, y ya, digamos, los casi 70 oyentes tuyos de diferentes partes del país sepan lo que significa la historia nuclear argentina. Muchas gracias, Mac, y será hasta la próxima. Te agradezco mucho a vos, Norberto, a Gabriel, a todo tu equipo y a toda la audiencia por este momento realmente extraordinario. Me encanta hacer estas exposiciones, así que estoy dispuesto a hacerla cuando quieran. Si quieren, la próxima vez podemos hablar del servicio exterior y la carrera diplomática más en detalle, que también tal vez les interese a alguno de ustedes. Así que bueno, de vuelta, muchísimas gracias y un saludo a todos. Chao. Esperá, que ahí quiere hablar Juan Manuel. Juan Manuel. No, estaba poniendo el de aplauso, no el de levantar la mano. Era otro. Muchas gracias igual. Saludos a todos y muchas gracias, Saludos, muchas gracias. Nos vemos el viernes que viene. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao, gracias. Gracias. Ah.